profesor aquí presente. Mi nombre es Jorge Enrique y hoy seré su moderador sobre el debate de contenido, entretenimiento o telebasura. Puesto que las actuales generaciones han perdido el interés por la lectura, considero que la televisión podría ser un medio bastante útil para utilizarse como medio de difusión educativa y cultural. Tenemos una infinidad de posibilidades gracias a que se pueden mostrar tanto imágenes, videos, se puede presentar una lectura e incluso se puede dar clases, como ya se ha visto. Podríamos ver contenido de carácter documental, claro, bien fundamentado y que sea claro y entendible para todos. Por esto mismo, considero que en una época donde se pierde el hábito por la lectura, podríamos optar por utilizar la televisión para un fin más beneficioso para la sociedad. Primer punto, genera cultura, es decir, la televisión de entretenimiento genera modismos muy conocidos entre la gente, las tendencias, las cuales son divertidas, crean interrelaciones y algunos autores a la TV la llaman como el arte más popular, es decir, el medio masivo de entretenimiento. Segundo punto, el interés en historia y sucesos reales, hablamos de identificación con los programas y el sentirnos identificados es algo de todos los días, ya que esto es un agente cultural en el público y el contenido que se genera es a los sentidos preferidos. Por eso, algunos sucesos televisivos los relacionamos con vivencias o experiencias y claro, algunos de los diálogos nos llegan o nos hacen reflexionar y esto genera una interacción con los televidentes. Primeramente la televisión, pues sabemos que es un medio que maneja bastante información, entonces por ende tiene bastante influencia en cuanto a criterios, ideologías que pueden ser usados de buena manera. Gracias a la evolución que ha tenido, pues sabemos que la televisión se basa de otros medios, así como la radio, que implica audio, y en este caso el periódico, que implica redacción, que son actividades que se utilizan en la televisión. También, pues por ser este medio audiovisual, posee mucha inclusión hacia las personas con discapacidades, ya sea auditivas, de habla y visuales, ya que en muchos programas o en la mayoría muestra pequeñas cintillas o palabras, párrafos, en los cuales incluye los personajes que son interpretados, el nombre de los capítulos o el nombre del programa principalmente. Por favor. Bueno, más que nada la importancia de la televisión se ha dado desde hace mucho tiempo, cuales permiten los servicios públicos, tanto como pérdidas, tanto ofertas, y también se proporciona el trabajo o la distribución de información gracias a cada uno de los contenidos que nos dan. Aparte, estima los sentidos tanto del color, del sentido, y también nos ayuda a informar y ayudar a cada uno de nosotros. La inspiración y la motivación de cada uno de los reality shows o contenido que proporciona también motivan a cada una de las personas que están ahí y que brindan información tanto de cómo está su vida, de cómo están las cosas. Muy buenos días. Bueno, pues les hablaré sobre mi tema, como una pequeña introducción. Como ya sabemos, a lo largo del tiempo, pues desgraciadamente, al menos aquí en México, tenemos una idea errónea sobre la televisión. Realmente la televisión no es el enemigo principal es la negativa cultura que podemos tener tal vez desde nuestra infancia. Ahora continuaremos con nuestra compañera. Recuerde, tiene un minuto y es un punto a favor. Excelente, bueno, pues a pesar de que el contenido que nosotros defendemos está llamado o catalogado como basura, debemos aceptar que los diferentes programas que nos ofrecen las cadenas televisivas son capaces de crear contenido que refleje totalmente la realidad en la que vivimos. Esto pues claramente como si se tratara de un espejismo de los problemas sociales que nos rodean. Con esto nos referimos a que existen programas diurnos o de horarios importantes que muestran dificultades y obstáculos por las que pasamos diversas personas en nuestro día a día. Son temas que cobran relevancia, como la pobreza, la delincuencia, la prostitución, las drogas, la corrupción, entre muchas otras, y sabemos que son situaciones que nuestras familias nos dan a conocer desde temprana edad, pero que poco a poco aprendemos las connotaciones negativas que tienen en nuestra vida. Si bien el contenido tiende a caer en la exageración o ridiculización gracias a la ignorancia de las personas que lo crean, debemos aceptar que este tipo de programas generan polémica y temas de conversación entre muchas familias mexicanas. Gracias. Bien, generalmente hablando, sabemos que los medios de comunicación tienen una economía no activa, masiva. Van ingresando y como ingresan pues van generando programación que pues van costeando, ¿no?
Y hablando más específicamente de la televisión, sabemos que la televisión es uno de los medios que más dinero maneja, ¿no? ¿Y qué pasa con la televisión? La televisión tiene programas que generalmente, como los son, que dedicados a la farándula, que son de mero entretenimiento, porque pues es el objetivo principal de televisión, ¿no? Creo yo que si la televisión se objetiza más, se enfoca más a quitar esos programas que no generan nada bueno en la sociedad, por ejemplo, como ya dije anteriormente, los que son como del estilo de Ventaneando, del estilo de programas de supervivencia, que deportes, que esto y lo otro, que de igual manera... Tiempo. Primero que nada, quiero hablar que la televisión ha avanzado junto con nosotros, al igual que nosotros avanzamos como sociedad, por lo que cada vez en el contenido de entretenimiento que consumimos se ve como la inclusión va aumentando, cómo incluyen minorías, tanto LGBT como racializadas, y eso también nos permite aumentar nuestra cultura, porque últimamente hemos aumentado el consumo de programas de otros países gracias a las plataformas de streaming, y así incluso nos inspira a aprender de otras culturas y otros nuevos idiomas. Gracias. Considero como un punto muy importante el factor de la alienación, porque sabemos que la televisión tiene una gran fuerza expresiva basados en la imagen, tiene una gran capacidad para interiorizar y transmitir mensajes que se encajan en el subconsciente, al tener colores, al tener música y movimiento. Hay un estudio de la universidad de un profesor de Nueva Jersey, el cual en base a un análisis de los espectadores de Norteamérica, llegó a la conclusión de que la televisión es el recurso más cómodo y barato, porque no presenta ideas complejas, ya que toda la información está completamente procesada y no requiere el más mínimo esfuerzo del espectador. La televisión se le acusa de fomentar la alienación colectiva, de inspirar actos irracionales de violencia, de corromper a la infancia, de embrutecer al pueblo. El lenguaje visual no solo fabrica en la mente del espectador una imagen virtual y sesgada de la percepción social. Ok, cito lo que dijo mi compañero Luis Daniel, la TV tiene como objetivo entretener y educar, y exactamente estamos generalizando exactamente lo que estamos haciendo. La televisión es para influir en los aprendizajes, es para las mejores relaciones con los dibujos animados, entre otras cosas, programas. Y además, dijo Sebastián, los padres influyen en los niños para su aprendizaje, ¿ok? Entonces, estamos diciendo que los padres, ellos eligen una reacción negativa sobre una crítica positiva, entonces ellos serían culpables de indoctrinar a sus hijos a una reacción positiva. Principalmente, la televisión propone ideas de la sociedad ideal. Es una fuerte herramienta de imposición y el desplazamiento cultural, pues deja a un lado la consideración de las tradiciones de nuestro país y presenta conceptos americanizados y eurocentristas. La televisión muestra malos ejemplos y estereotipos negativos que deforman la percepción del mundo del observador. Las personas a menudo participan en comportamientos riesgosos, violentos o imprudentes y tener refuerzan roles de género rígidos y estereotipos raciales. También puede retratar vidas idealizadas y tipos de cuerpos que afectan negativamente la autoestima de los espectadores. Además, al ser un medio adictivo, produce problemas de salud física como la obesidad, la anorexia y pues la bulimia. Puede empezar. Ok, pues para mí la verdad, ver programas que te digan, que te informen cosas con tecnicismo se me hace un poco aburrido. En cambio, a los programas con entretenimiento que te pueden dar una información clara y precisa que uno mismo puede procesar y aprender de ellos. Citando los susodichos por Fátima y por Marco Ayala, pues me parece un poco incoherente, porque ellos comentan que la televisión como finalidad tiene educar e informar. Entonces, en este caso elegiremos, por decir así, el programa de las novelas. ¿Qué enseñanza o qué información te puede aportar una novela en la cual causa discriminación, causa capitalismo y sobre todo principalmente las minorías, ¿no? Que siempre vemos el rol del pobre y rico, del bueno y el malo, y cómo se da pues el desenlace a lo largo de la historia, que sabemos que es un contenido que no aporta nada, solamente morbo y polémica, exagerando pues las situaciones que muchas veces se inventan y que ni siquiera suceden en el contexto. Bueno, más que nada la importancia que hay en la comunicación y también cómo está en la televisión del entretenimiento, como dicen ustedes,
Puede ser que den un tipo de información o den un tipo de comentario hacia algo, pero más que nada, no porque aparezca en la televisión, nosotros también lo vamos a hacer y nos vamos a basar de eso. Nosotros en la televisión y en la televisión de entretenimiento siempre va a haber información y siempre se va a tratar de comunicar y expresar de manera interesante y no solo absurda ni abstracta. Bueno, como comentó mi compañera Fátima, sí es cierto que los padres tienen algo de responsabilidad en lo que los niños ven en programación de televisión. Sin embargo, hay ciertos tipos de mensajes subliminales que comúnmente algunos tipos de televisión, como lo es Bob Esponja, tal vez alguno de Mickey Mouse, con el único propósito de entretener normalmente. Tenemos un ejemplo muy claro, de un caso que sucedió de Bob Esponja, en un episodio donde Calamardo saca de su pantalón una moneda, pero realmente Calamardo no tiene pantalones. Entonces un niño en Estados Unidos confundió este ejemplo y se sacó una moneda de su miembro viril. Bueno, mi pregunta es, ¿debería estar prohibida la telebasura en el crecimiento de los niños? Es para ambos equipos. Bueno, cabe mencionar que pues el término telebasura como tal pues engloba lo que ya se ha mencionado por parte de los dos equipos, pero el contenido de la televisión en general sí debe ser restringido. ¿Por quién? Por los padres. ¿Por qué? Porque caemos en la misma cuestión de hace rato, ¿no? Claramente por acá un compañero del equipo contrario pues nos dio un caso de un niño, porque así se mencionó, ¿verdad? Mal no recordamos, que un niño hizo connotar que una moneda salió del miembro viril de un personaje. Entonces, pongámonos a pensar en qué ambiente, qué educación, qué ejemplos y qué escrúpulos debe tener un padre como para enseñar o darle esos ejemplos y ese ambiente a su hijo. ¿No creen que es algo como un poco precoz como para que un niño piense ciertas cosas? Entonces es cuestionable, es una situación que se cuestiona. Es por eso que los padres deben de estar monitoreando a todo momento qué contenido consumen, si realmente solo les va a brindar entretenimiento o si quieren que sea de fin educativo. Pues claramente seleccionar ver programas, porque como sabemos, como adultos tenemos el libre albedrío que nos proporciona precisamente la voluntad de escoger qué miramos y qué no, como el ejemplo de que nos pusieron en el audiovisual anterior los compañeros. La maestra, que por cierto debo mencionar fue sobornada antes de porque hay evidencia y la maestra está dispuesta a testificar. Pues la maestra dio su punto de vista y así como ella hay muchas personas que pueden elegir qué ver y qué no ver. Bueno, respondiendo a la ¿cómo nos podría llamar? A la problemática que menciona ahora de que hubo soborno. En ningún momento hubo como ese acuerdo de algún modo monetario, por decirlo de alguna manera. Si bien sí tratamos de decirle a la maestra como contextualizar el tipo de personas o el tipo de grupo al que pertenecemos, en este caso que es exiliarnos sobre la televisión basura. Ok, dicen que tratamos de manipular, eso es verídico, pero lo hicimos con una intención. ¿Cuál era esta intención? Que para la realización de este video queríamos hacerlo reflexionar a todos sobre si lo que verdaderamente miran en televisión, puede ser cualquier contenido, es manipulado o no. En esta situación coincido con el punto de vista de Aura, porque sabemos que la televisión basura debe ser restringida a una temprana edad. Bueno, esto podríamos basarnos o podríamos argumentar que la exposición de la televisión basura en una edad como la infancia puede devenir en consecuencias como la promoción del consumo de las drogas, conductas sexuales tempranas e inapropiadas, normalización y glorificación de la violencia. Y esto en conjunto como tal, pues podría dar una mala educación y un mal ejemplo a los niños desde una edad aproximadamente de los 3-4 años, cuando ya empiezan a tener una autonomía propia y están en una etapa de descubrimiento, y a su vez estamos en una edad donde ellos estarían construyendo su criterio y sus principios morales. Al estar a favor del contenido de entretenimiento en la televisión, ¿qué opinas en que haya programas que inciten a la drogadicción, alcoholismo, además de demostrar contenido más 18 que son consumidos por todo tipo de público?
rato la televisión da un cronograma y da cada uno de los puntos de que sí que se puede ver a ciertos niños a cierta edad, y también, como dijo mi compañera Ivana, tiene antes de cada lugar y cada televisión, dice más 18, más 12 y cada uno de los contenidos. Y más que nada, no es que lo esté favorizando, sino simplemente te da a conocer qué es lo que viene siendo la drogadicción, la marihuana o cada punto de eso. Lo cual es no porque aparezca en algún lugar lo va a hacer, o no porque se incite se va a realizar. Voy a continuar un poco lo que dijo mi compañera ahora sobre la responsabilidad que tienen los papás con los hijos. Está entendido de que los papás tienen mucha responsabilidad sobre ese tipo de temas, sin embargo, no siempre pueden tener un 100% de responsabilidad encima y no pueden estar 24/7, toda la semana, todo el mes, todos los años, estando pegaditos a ellos, porque eso ya sería abusar sobre el círculo del niño de aprendimiento. Por ejemplo, si un niño se queda solo en casa por algún motivo o razón o circunstancia, puede que incluso caiga en el programa de South Park. Si conocen esa caricatura, ¿no? Que obviamente no es para niños, pero un niño por curiosidad ve la animación y dice, perfecto, tengo que verlo porque me llama la atención. Y como ese programa contiene referencias pues a cosas como groserías, cosas malas que se supone que los adultos ya tenemos un filtro de eso, nosotros decidimos decirlo o no. Sin embargo, los niños, como están pequeños, lo ven como algo cool y pues tratan de imitar lo que ven en televisión. Eso generalizando también con todo tipo de contenido, como vemos el caso nuevamente de Calamardo. Hay otra serie también que por allá tengo otro ejemplo de la serie de Beavis and Butthead. Lo pueden googlear, pueden buscar en Wikipedia sobre la información de varios casos de niños que incendiaron su casa por ver este tipo de programas. Y pues como vemos, en sí no es un programa malo, entre comillas, pero pues pueden citar a niños que no tengan la supervisión 100% de los padres. Como ya sabemos, será responsabilidad de los padres, pero no pueden estar 100%. No pueden estar 100% a los niños. Vamos a poner otro ejemplo sobre La Rosa de Guadalupe, que ya han venido hablando de hace bastantes años, ¿no? Desgraciadamente también los padres se pueden influir por ese tipo de contenidos. Aquí tengo un poquito de información que investigué sobre ese tema. Y también los mismos que se quejan sobre que México sigue igual con tanta cultura, que no aprende de lo que ve en televisión por obvias razones de que no aporta un contenido apto. Normalmente la televisión trata de vender y son pocos los programas que realmente aportan información verídica y comprobada. Los mismos que dicen que México seguirá igual son los mismos que se la pasan viendo y se dejan influir por ese tipo de programas. Esa pregunta es dirigida a ambos equipos y es: ¿crees que la televisión realmente cumple con su función de entretener e informar, o solamente nos vende programas que se basan en el morbo? Bueno, respondiendo a esa pregunta, ya no volviendo a preguntas pasadas, centrándonos en la actualidad, en lo que está sucediendo ya, sin volver a reiterar. Considero que sí, la televisión tiene ambos tipos de contenido, que precisamente, como ya lo hemos venido comentando, ciertos sirven para la distracción, para el uso, pues para el ocio, para el entretenimiento, vaya, y también tiene esta parte informativa, esta parte que pues nos brinda la actualidad, las noticias. Se comentó ya en varias ocasiones la modalidad por televisión de la educación en los niveles básicos, y claramente la televisión tiene estas dos facetas. Ya depende totalmente de nosotros saber qué consumimos, de qué manera consumimos, y conociendo nosotros como comunicólogos y ya bastante gente por fuera, saber y distinguir lo verdadero de lo falso, lo que está manipulado y lo que es real, tomar conciencia de las situaciones hipotéticas y aplicarlas en nuestra vida diaria de la mejor manera. Además, quisiera agregar que en mi argumento a favor al principio hablo de cómo nos educa sobre otras distintas culturas. Mucha gente viendo programas tanto en inglés o en
en coreano, en japonés, uno termina aprendiendo ciertas palabras. Hay mucha gente que termina viendo animes o doramas coreanos que terminan aprendiendo frases de otros idiomas, que eso les puede ayudar pues a culturalizarse y además a educar, además que son contenidos que entretienen, porque muchas veces son situaciones de la vida real que a la gente le gusta ver para entretenerse, pero al mismo tiempo te ayuda a tener un criterio y pues más cultura. Sabemos bien que los medios de la telebasura presentan contenido tendencioso y sensacionalista. Tendencioso se puede definir como algo que se dirige a un objetivo determinado. En el caso del sensacionalismo, pues en tal forma sería presentar las noticias destacando los aspectos más llamativos, incluso cuando sean noticias o casos secundarios, lo cual resulta en una industria basada en el morbo y la generación de los ingresos, sin tener un filtro por la calidad de estos contenidos y sin preocuparse por el valor cultural o educativo que puedan presentar. ¿Qué acción o enseñanza que hayas visto en la televisión te ha ayudado en tu vida? Como dice cada uno de los programas que hemos realizado o que hemos visto, a mí me ha tocado ver que viene siendo la teoría del Big Bang. Ya está comprobado y también se ha asociado que se ha utilizado científicos para comprobar las formulaciones o las actividades que se realizan ahí mismo, tanto los autores que se determinan en cada una de las series y cuando también se proporciona la información de cada una de las cosas que están haciendo ahí mismo, como los productos químicos, las reacciones químicas, y cada uno de esos comprobantes son también realizados por científicos. Bueno, yo por mi parte también tengo pues varias experiencias, ¿no?, con el contenido de entretenimiento que se consume. Yo pues evidentemente como una persona que forma parte de la comunidad LGBT+, sin entrar en las otras identidades, es para mí grato también ver y poder ser capaz de identificarme con muchísimos de los personajes que aparecen hoy en la actualidad en los programas de entretenimiento y que cada día dejan de satanizarse y que cada día dejan de ridiculizarse y que cada día van mostrando una realidad más apta a lo que viene siendo pues la actualidad en la que vivimos. Esos personajes, estos temas en el pasado que antes me pudieran haber hecho sentir pues confundida, realmente me ayudaron a guiarme. ¿Para qué? Para descubrir la persona que soy el día de hoy. Y no solamente yo, sino muchísimas otras personas que consumen este tipo de contenido y que han tenido el valor gracias a esos ejemplos de autodescubrirse, de saber quiénes son y de aceptarse a sí mismos ante cualquier otra cosa. Gracias. Como dice mi compañera Aura, generar sentido de pertenencia e identificarnos con personajes es algo que nos puede ayudar mucho, ya que, como dice, antes a la comunidad LGBT se le satanizaba o a la salud mental se veía como algo malo, o incluso hay programas que hasta hablan de educación sexual como Sex Education, que es contenido de entretenimiento. Entonces mucha gente puede pues aprender, sobre todo con la falla de la educación sexual que tenemos, al menos en México y en otros países. Tener programas y tener acceso a esos programas nos permite educarnos y así prevenir cosas que nos pueden afectar más adelante en nuestra vida. Esta pregunta es para los que están en contra de la telebasura, los que se exilian si la televisión no cambia. ¿Por qué no simplemente vivir y dejar vivir? ¿Por qué empeñarse tanto en querer educar a aquellos que no tienen la intención de ser educados? Por favor, el compañero o compañera que quiera opinar, levante la mano. ¿Puedo hablar? Bueno, como tal, sabemos que las personas adultas tienen un criterio propio y pueden tomar decisiones propias, por lo tanto pueden estar conscientes del contenido que consumen y de la utilidad o de la función que les podría aportar a su vida cotidiana. Pero en este caso, la suposición de Osvaldo podría responderse con el caso de los infantes, los cuales todavía carecen de un criterio más construido, por lo cual son bastante más influenciables que un adulto. Creo que la pregunta está planteada de una forma en la que se podría tener cierta desventaja, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que sí, la respuesta sería orientada en los infantes, los cuales realmente podrían consumir cualquier contenido que se les ponga enfrente, mientras no se le tenga una regulación, una vigilancia o una restricción. Continúa. Continuando con lo que dijo mi compañero Fernando,
de acuerdo a lo que están diciendo, eso quiere decir de que pues ya no se está tomando una seriedad grave para aprender cosas más importantes a futuro, como con lo que son los niños, ¿no? También se está perdiendo los valores de enseñanza, como ven ahora, gracias a la televisión probablemente. La falta de maestros está abundando. Es que la televisión, creo yo, que hacer el medio que más fácil acceso tiene la sociedad, que pues en cualquier esquina vamos caminando, vemos la televisión prendida, ¿no? Vamos a una casa, ahí está la televisión prendida. Vamos a nuestra propia casa, está la televisión prendida. Creo yo que aunque no se busque la intención de educar, de decir, no, pues mira esos canales porque aquí pasan buenos programas. Creo que es simplemente lo importante es que no debemos ignorar la idea que pues lo que representa la televisión para la sociedad, porque pues es donde la sociedad agarra sus ideologías por los programas. Ciertamente cada quien es libre de ver lo que desee ver, cada quien puede decir yo quiero ver tal canal, cada quien puede ver tal programa, pero siendo sinceros y volviendo al punto donde hablábamos de que los programas hoy en día, los más vistos, están llenos de morbo y que no tienen nada para aportar. Creo que la gente, la mayoría de las personas que ven ese tipo de programas, queramos o no, sí los ponemos en práctica. Es decir, ves un programa y uno podría decir, él lo ve y es libre de verlo, pero sí se pone en práctica lo que viene siendo el alcoholismo, la drogadicción o la violencia, porque la televisión hoy en día, o bueno, siempre ha sido un medio que tiene el poder de influir en las personas. Entonces, sí, o sea, sí educa, pero también como mirábamos en los medios audiovisuales, la mayoría de las personas ve programas que no aportan nada bueno. Entonces, sí, cada quien es libre de ver lo que quiera, pero sí se pone en práctica lo que se ve. Es una pregunta en general. ¿En qué momento se pierde el entretenimiento y se vuelve telebasura? Bueno, yo mencioné en mi argumento principal que tiene razón. Estamos dispuestos a aceptar que existe contenido que genera mucho morbo, que genera connotaciones negativas. Estamos de acuerdo en eso, pero precisamente esa línea en la que se cruza el entretenimiento de la basura es precisamente en los contenidos que generan precisamente ¿qué? Visualizaciones a cualquier costa. Entonces ahí cuando ya entra la exageración, la ridiculización, la mala representación de comunidades y minorías, es donde se pierde la línea entre educación y basura. Son contenidos que claramente tenemos que estar totalmente conscientes que no quedan en nuestras manos, de nosotros como consumidores, sino de los creadores al momento de emitir o generar pues una nueva serie, un nuevo programa. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a dar el ejemplo a las demás personas, a pesar de que nosotros tenemos que tener el criterio de separar la realidad de la ficción, lo bueno de lo malo, que es lo que se nos enseña desde que somos muy pequeños.